Saludos, bienvenido a la primera edición de No Spin Life Latinoamérica. Hoy nos encontramos junto con el doctor Héctor Durán de México, el doctor Humberto Uribe Morelli de Colombia y el doctor Giovanni Mera de Colombia. Hoy estaremos hablando el tema de liposucción de alta definición o liposucción high def. Mi nombre es Rafael Couto de San Juan, Puerto Rico. Bueno, el concepto de este programa es para educar al paciente. Preguntas simples o preguntas complicadas que el paciente se hace cuando está interesado en un procedimiento de cirugía plástica. Bueno, doctores, comenzamos. Doctor Durán, ¿puede explicarme cuál es la diferencia entre una liposucción normal a una liposucción high definition o con marcación abdominal? Sí, muchas gracias, Rafael, por la invitación. Y el doctor Adams, muchas gracias. En realidad, la liposucción, como todos lo conocen, es un procedimiento donde a través de una pequeña cánula introducimos en el tejido celular subcutáneo, o sea, donde está la grasa, y esa grasa la sacamos por medio de la aspiración. No es tan sencillo, lleva algunos procesos, pero eso es en términos generales una liposucción. Una lipoescultura es sacar esa grasa, y esa grasa que tenemos es la que aspiramos, ponerla en lugares para dar forma al cuerpo. Y la tercera opción es la high definition o la liposucción de alta definición. En ella no solo hacemos esa aspiración, sino que hacemos aspiraciones por zonas definidas de tal manera que podamos definir no solo las curvas del cuerpo, sino incluso lograr revelar los músculos subyacentes del abdomen, ¿sí? Y de otras áreas, por supuesto, como por ejemplo puede ser brazos, pectorales en hombres, ¿sí? Abdomen, espalda, incluso glúteos. Y entonces lo que queremos es definir, como su nombre lo dice, de manera que se vea más atlético, ¿sí? Que se vea un perfil más creo que la palabra correcta es atlético. Correcto. Y doctor Uribe, ¿todos los pacientes serían candidatos para este tipo de cirugía? Hola Rafa, muchas gracias por la invitación a ti y a Bill. Bueno, es un placer estar aquí en esta nueva edición de No Spin Life Latinoamérica para toda la audiencia, pues valga la redundancia, de Latinoamérica en español. Y es importante, este es un tema que es tendencia no solamente en Latinoamérica, sino en el mundo. Y es importante que se eduquen bien a los pacientes porque no todos los pacientes son candidatos a una lipoescultura con marcación abdominal, ¿verdad? Para esto necesitamos de verdad examinar bien el paciente y que no presente unas condiciones que nos van a hacer tener un resultado que no sea deseado, como cuáles. Hay pacientes que tienen mucha flacidez porque han tenido embarazos, porque han aumentado bastante de peso y luego lo han perdido. Esta flacidez no se quita solamente haciendo una lipoescultura de alta definición. Ese es un error que a veces los pacientes tienen en la mente, que como se va a hacer una lipoescultura con alta definición y con tecnología, se va a pegar esa piel que está sobrando. No, estos pacientes necesitan una abdominoplastia o una mini abdominoplastia. Hacer solo una lipoescultura de alta definición en pacientes que no son los candidatos ideales, no solo no va a tener el resultado ideal, sino que también puede llevar a unas insatisfacciones posteriores de los pacientes, ya que el resultado va a ser muy pobre y puede presentar algún tipo de complicaciones. Entonces, en resumen, ¿quiénes son pacientes candidatos para una lipoescultura de alta definición? Bueno, tenemos que evaluar que tenga una buena calidad de piel, una buena calidad de tejidos subyacentes, que no tengan unas obesidades muy grandes. Especialmente yo no hago pacientes de marcación abdominal por encima de un índice de masa corporal de 28. Eso quiere decir la relación entre el peso y la altura no debe estar en esta ecuación que todos nosotros los médicos conocemos para sacar la masa corporal por encima de 28, ¿verdad? Pero bueno, hay mujeres que son más altas y de pronto el índice pues es un poquito más y podemos hacerle un poco de marcación o inclusive una liposucción tratando de resaltar estas zonas, ¿verdad? Entonces no existe una regla clara de quién de verdad en términos de masa corporal deba hacérsela o sea candidato. Esto es más
un tema de buena, digámoslo así, introspección o de buen juicio del cirujano. Vale. Doctor Mera, cuando una paciente está interesada en esta operación, pero a la misma vez quiere verse natural, ¿cuál es la clave para usted en crear esta naturaleza? Buenas tardes a todos. Muchas gracias por la invitación, Rafael, a mis grandes compañeros y amigos. Buenas tardes, espero que la pasen en estos momentos súper bien. Les cuento que es una pregunta supremamente importante. ¿Qué debemos hacer y cómo podemos bajar las expectativas de todos nuestros pacientes cuando quieran tener una marcación adecuada y natural? Primero, tenemos que ser coherentes. Primero, nosotros como cirujanos plásticos de ofrecer las mínimas o máximas posibilidades a nuestros pacientes, haciéndole un escaneo de su cuerpo, no solo de su abdomen, no solo de sus brazos, sino también de sus muslos, para que lo que hagamos en nuestros pacientes sea adecuado y que no pase algo exagerado con respecto a su contorno corporal. Y segundo, ¿cuáles serían los mejores candidatos para este tipo de procedimientos? Yo creo que siempre nos debemos fijar nosotros en la actualidad, que todo esto puede ser duradero con el tiempo. Tenemos que, como decían mis amigos, calidades de pieles, su estilo de vida, si hace o no ejercicio, para que el resultado ideal sea esa paciente que se venga con un índice de masa corporal no mayor a 28, donde su constitución ósea haga un muy buen acorde con su músculo y con su forma de vida. Yo creo que esos pacientes ideales dependen de muchos factores, pero ahí está el cirujano plástico para poder orientar con el paciente este tipo de resultados. Perfecto. Y bueno, ya establecimos que esta operación se hace a través del método de liposucción. Ahora, ¿ustedes utilizan alguna tecnología en adición a la liposucción? Doctor Durán, ¿puede comentar primero? Sí, mira Rafael, si bien tenemos un dicho entre los cirujanos plásticos que la alta definición se hace con el cerebro, o sea, no necesariamente se requiere un aparato especial más que las cánulas. Sin embargo, sí, efectivamente, los aparatos ayudan mucho. Dos aparatos que, por ejemplo, yo utilizo mucho son el microaire, que es una máquina vibratoria de liposucción, que ayuda a que se haga un poco más, me ayuda a la definición, me cansa menos, es un muy buen aparato. Y la segunda tecnología que utilizo es el Vaser, ¿sí? El Vaser, que es una energía por ultrasonido, que lo que hace es liberar o romper, por decirlo así, la adherencia entre los adipocitos para que se liberen y de esta manera sea un poco más fácil realizar la liposucción, específicamente o siendo más útil justamente en la de alta definición. Perfecto. Doctor Uribe, ¿quiere comentar en algo en términos de tecnología que utiliza en su cirugía? Sí, claro. Al igual que el doctor Héctor Durán, yo pienso que la cirugía se puede hacer, claro que sí, sin tecnologías, pero no en todos los pacientes, ¿verdad? Hay pacientes que ya presentan algunas cirugías previas, que tienen un poco de fibrosis, que tienen unos tejidos más duros, lo que solamente con una liposucción convencional no nos va a permitir, primero, darles el resultado deseado, segundo, nos va a hacer que tengamos un poco más trauma en los tejidos, tercero, la recuperación es un poco más lenta. Entonces cuando una paciente me pregunta que por qué es mejor usar tecnologías o no, pues yo le doy varias explicaciones porque para mí sin lugar a duda son innúmeras las ventajas que tiene usar estas tecnologías como lo son el Vaser, que nos ayuda a emulsificar la grasa para extraerla mucho más fácil y hacer un poco de retracción de piel, y el microair o el microaire que nos ayuda en la extracción también. Pero cuando una paciente me pregunta, por ejemplo, o sea, yo le hago una comparación y le digo, mira, vamos a viajar desde Miami hasta Dallas, ¿verdad? ¿Tú quieres que te lleve a pie, caminando, o prefieres que te lleve en avión, ¿verdad? Entonces, claro, de las dos formas se puede llegar de Miami a Dallas, pero es muy diferente llegar en avión con una comodidad y con muchos beneficios adicionales. Esto lo brindan las tecnologías hoy en día.
¿Cuánto dura esta operación, doctor Mera, alrededor? ¿Y los pacientes se tienen que quedar hospitalizados luego de esta operación? Bueno, ¿cuánto dura? Antes de hablar del tiempo, vamos a hablar de algo que de pronto utilizamos también, que son el J-Plasma o el Renuvium. Sí. La tecnología no es la que opera, es cada uno de nosotros como cirujanos. Ahí está muy bien el ejemplo que dijo Humberto. Hagamos que Michael Schumacher esté en esta Fórmula 1 y alguno de nosotros en otra Fórmula 1, obviamente nos va a dar muy duro Michael Schumacher en ese tipo de recorrido porque tiene experiencia. El tiempo de una liposucción varía dependiendo de muchos factores, de la cantidad de grasa y dependiendo también de la existencia o no de complicaciones debidas a cirugías previas. Pero básicamente un promedio utilizando estas 3 tecnologías o 2 puede estar en un promedio entre 2 horas a 3 horas, prácticamente en un promedio de 2 horas y media, porque el uso de esta tecnología no es correcto, sino nosotros como escultores del cuerpo tenemos que determinar en dónde vamos a hacer más succión, más base o dónde vamos a colocar el Renuvium en el J-Plasma. Doctor Uribe, ya que lo que comentó el doctor Mera, ¿cómo podemos explicar de manera concisa la experiencia postoperatoria de esta operación al paciente? Bueno, Rafa, mira, los posoperatorios en todos los pacientes son diferentes, ¿verdad? Pero para tener un posoperatorio adecuado, necesitamos hacer unas cosas también antes de la cirugía que le brinden toda la seguridad al paciente, ¿verdad? Tal vez no realizar esas cirugías exageradas de muchas horas de cirugías combinadas muy grandes. Las cirugías combinadas sí se pueden hacer, pero cirugías extremadamente grandes combinadas, pues se deben mejor hacer en 2 tiempos quirúrgicos, o sea, dividirse. Esto, si ya comenzamos desde la base, probablemente el posoperatorio de la paciente va a ser muchísimo mejor. Ahora, en el intraoperatorio también necesitamos tomar todas las medidas de seguridad en términos de temperatura y todas las medidas de lo que hacemos dentro de nuestros quirófanos en protocolos. Y en el postoperatorio, normalmente los pacientes de lipoescultura de alta definición comienzan unos drenajes o masajes linfáticos. En el caso particular mío, comienzan al día siguiente, después de la cirugía, van comenzando suave y a medida que van pasando los días, pues va aumentando un poco la intensidad. Lo realizamos diario para sacar todos esos líquidos. Vemos mucho mejor posoperatorio en pacientes en los que usamos tecnologías, a los que no usamos tecnologías. Usamos una faja durante un periodo para que la piel se ajuste a la pared abdominal, ya que hemos sacado la grasa y ha quedado un excedente, ¿verdad? También usamos unas espumas y yo personalmente creo que, bueno, Giovanni también lo hace, Héctor creo que lo está haciendo también. Mandamos a los pacientes a una terapia que es terapia de oxigenación hiperbárica para que todos esos tejidos todavía se recuperen más rápido. Si lo hacemos así, incentivamos que los pacientes caminen y que tengan una alimentación saludable, balanceada, bajita en sal y en irritantes, digámoslo así. Los pacientes tienen una recuperación idónea, pero especialmente si no exageramos en esta cirugía. La lipoescultura con marcación, generalmente una paciente ideal, un candidato ideal, no removemos más de 3 a 4 litros máximo, y eso estoy siendo un poco exagerado. Cuando ya tenemos que ir por encima de eso, son pacientes que generalmente no son ideales para lipoescultura con marcación y nunca Correcto. pasamos de 5 litros. Un buen resultado va en función de preparar bien a la paciente. Yo creo que esto es clave, porque Correcto. si el cirujano tiene contacto con la paciente, la valora y identifica cuáles son los puntos que hay que mejorar y la prepara, esto le ayuda muchísimo a la recuperación, ¿sí? No necesariamente uno es mejor que el otro, pero el paciente tiene, y eso es muy importante, tiene que adherirse a lo que su cirujano le marca. Porque si bien tal vez entre los 4 que somos cirujanos plásticos no mandamos exactamente los mismos posoperatorios, sabemos lo que hicimos porque tampoco operamos necesariamente igual. Y entonces yo le recomendaría a todos los pacientes que se olviden un poco de todo lo que escuchan en las redes, en todo eso, y que se adhieran muy bien a lo que su cirujano, que es el responsable y es el que tiene experiencia, ¿sí? Le está indicando. Correcto.
Doctor Mera, una pregunta que siempre es básica en términos de los pacientes cuando entran a la oficina es, doctor, ¿esta cirugía tiene algún riesgo adicional comparado a hacer una liposucción de forma convencional? ¿Qué usted responde al paciente usualmente? Entonces, todo procedimiento quirúrgico tiene algún tipo de complicaciones que sean inherentes al procedimiento o inherentes a los cuidados, que ahí es donde viene en juego la mezcla de que el paciente también tiene que tener mucho cuidado en su posoperatorio. Las inherentes a cualquier procedimiento quirúrgico, yo creo que la mayoría de las personas se han sometido a algún tipo de procedimiento quirúrgico estético y no estético. Y ahí están consignadas cada una de las complicaciones, en términos generales, para no ser tan aburrido: infección, algún tipo de alteración pulmonar, circulatorio, que puede estar consignado en un consentimiento quirúrgico. Pero las complicaciones inherentes después del procedimiento quirúrgico ya vienen, que yo siempre involucro mucho al paciente. Una de las complicaciones, trombos de los miembros inferiores, que solo sucede cuando el paciente se queda absolutamente quieto. Anteriormente, hace 30, 50, 100 años, después de que se operaban, los pacientes o las abuelas o las mamás nos decían que quédese quieto. Al quedarse quieto, favorece a que haya una disminución del flujo a nivel de las venas de los miembros inferiores, se forme un trombo, y al formarse un trombo, lo que pasa es que se produce ese trombo en el pulmón. Esa es una de las complicaciones. Aunque es un procedimiento que no es contaminado, nosotros damos un tratamiento antibiótico muy corto, pero se puede infectar. Eso es súper importante que lo tengamos en cuenta, que se puede infectar ese procedimiento también. Por eso es que tomamos antibióticos. También tan importante es que, no sé si les pasa a mis amigos y compañeros, que todas las personas sometidas a un procedimiento quirúrgico tratan de apretarse lo máximo la faja. El apretar la faja no saca cintura. Correcto. Eso es absolutamente mentiroso. Y lo que sí daña es esas líneas que hicimos cuidadosamente con tecnología a nuestros pacientes. Yo creo que eso es lo más importante, además de los cuidados con los drenajes, dependiendo de la técnica que se utilizan. Pero las complicaciones son inherentes al procedimiento, pero más importantes en estos momentos, inherentes al compromiso de cada paciente con nosotros los cirujanos plásticos. ¿Algo más que quieren añadir sobre ese tema, doctor Uribe o doctor Durán? Yo quiero añadir algo específicamente, y es que todo lo que comentó Giovanni así es, claro que sí. Pero si me preguntas que si la lipoescultura de alta definición tiene algún riesgo adicional sobre la lipoescultura convencional, yo te diría que, a ver, el usar tecnología puede implicar otros riesgos, pero también el usar tecnología nos va a hacer la cirugía mucho más segura que con la cirugía convencional. Te lo voy a explicar de esta forma. En la cirugía convencional tenemos que hacer unos movimientos más bruscos, o sea, generar un poco más de trauma en los tejidos internos, generando más sangre, probablemente un poquito más de pérdida sanguínea. Adicionalmente, hay pacientes que tienen mucha fibrosis, entonces en estos pacientes, si hacemos muy duro, la cánula se nos puede desviar y entrar en lugares que no queremos. Por eso yo le digo a todas las personas que quieren comprar tecnología que, sin duda, el poder usar la tecnología hace que la cirugía sea muchísimo más segura. ¿Por qué? Exacto. Porque vamos a hacer mucho menos esfuerzo y vamos a brindar más seguridad al paciente. Bueno, vamos a avanzar a este segmento donde yo le voy a presentar 3 pacientes y me gustaría escuchar la opinión de ustedes de si el paciente es un candidato o no y qué ustedes harían al respecto si este es un paciente que entra en su consulta. Comenzamos. Primer paciente, doctor Durán, se lo voy a dar a usted. Es un paciente que entra a su oficina y la vemos en estos momentos. ¿Cuál sería su recomendación? ¿Cómo usted procede en este momento? Fíjate que es bien interesante porque cada paciente ofrece un problema o un reto para cada uno de nosotros distinto. Pero yo creo que valdría la pena saber, por ejemplo, y esto le sirve mucho a las pacientes, uno, la edad. No es lo mismo una paciente joven a una que ya tiene muchos años, ¿no? ¿Por qué? Porque la capacidad de retracción de los tejidos es distinta. Lo segundo, como bien lo dijo el doctor Humberto Uribe,
Lo segundo sería la altura, el peso para sacar el índice de masa corporal y hacer también un cálculo acerca de los riesgos y otras cosas. Y lo tercero, y quizá también más importante, es cuántos hijos ha tenido, porque eso depende mucho de la flacidez que tenga y obviamente la cirugía. Y lo cuarto y último también es si ha perdido peso. Creo que esos 4 puntos, ¿sí? Son muy importantes respecto al de si ha perdido peso últimamente. Estoy haciendo una pregunta muy puntual a todos mis pacientes. Les pregunto si ha perdido más de 5 a 10 kilos en menos de 6 meses, ¿sí? Porque eso hace una gran diferencia en la calidad de los tejidos. Por ejemplo, a esta paciente lo que vemos es que tiene algo de acúmulo de grasa, obviamente, ¿sí? Y observamos una línea que se ve en la parte inferior, infraumbilical, justamente en la línea media, y observamos que hay un pequeño pliegue. Ese pequeño pliegue nos habla, obviamente, de que hay algo de flacidez. Y esta flacidez, obviamente, habla, seguramente veo una cicatriz que probablemente haya sido cesárea. Lo más seguro es que esta paciente haya tenido algunos hijos, sí, y que por eso estamos observando algún cambio. Entonces, si yo hago solamente una liposucción, el resultado no va a ser tan bueno. Y eso es importante y se los remarco a todas las pacientes. La liposucción trata la grasa, no trata la flacidez, ¿sí? Correcto. En términos generales, ¿sí? Si bien la tecnología puede ayudar e influir, propiamente la liposucción sirve para bajar el volumen, o sea, moldear la grasa, pero no va a ayudar con la piel. Entonces, yo puedo hacer una liposucción en esta paciente simplemente para bajar un poco el volumen, pero no hacer una alta definición. Si yo estoy buscando una alta definición, necesito lograr que esa piel se tense. ¿Y cómo lo voy a lograr? La única manera que yo en mis manos conozco para lograr dar la tensión adecuada para que luzca una alta definición es hacer un corte en la parte inferior y estirar la piel, ¿sí? Esta para mí creo que sería la manera más adecuada. Existen 2 variantes para eso. Puedo hacer algo que se llama mini lipectomía y otra que se llama lipectomía o tummy tuck, ¿sí? Ya dependerá de algunas otras cosas que pudiera haber en la consulta para definir si puede ser una o la otra, pero definitivamente en esta paciente, si quiere que haga la alta definición, necesita ir acompañado de una resección de piel, en mi opinión. Perfecto, muchas gracias, doctor Durán. Y estoy 100% de acuerdo con usted. El tema de la abdominoplastía o tummy tuck, ese va a ser nuestro próximo episodio. Así que los televidentes que se sintonicen la próxima. Bueno, doctor Uribe, aquí está el segundo paciente. Eso está, pero sí, esto está comprado, esto está comprado. Bueno, se estaba quejando que no quería que le pusieran lo difícil. Digo, para la gente que nos ve, esta es la paciente que quisiéramos ver todos. Bueno, esa es mi respuesta, Héctor. No te metas. Sin lugar a duda, Rafa, este es la paciente ideal, ¿verdad? Es una paciente que no puedo asegurarlo, pero solo viendo la imagen asumo de que no ha tenido cirugías previas, no tiene incisiones visibles, adicionalmente tiene adiposidades, pero no es una mujer con una obesidad marcada o importante, se le ve buena calidad de piel. Se siente, como decimos, tiernita o virgen para hacer una muy buena cirugía de lipoescultura con alta definición, pero esto no significa que esta paciente, solo por tener esas condiciones, va a quedar muy bien. No, la cirugía de alta definición requiere un entrenamiento específico, una curva de aprendizaje importante para primero disminuir riesgos, complicaciones, que son muy raras, obviamente, iguales a una lipoescultura normal, pero sí para disminuir resultados no deseados. Entonces, definitivamente esta es la mejor candidata para una lipoescultura de alta definición. Bueno, venga, les cuento. Este es un caso bien complicado. Inicialmente tenemos una hernia umbilical, se ve absolutamente bastante evidente esa herniación a nivel del ombligo. Pero además, quisiéramos que la piel se viera más templada. No sé si tiene o no cirugías previas, porque tiene o fue un poquito muy gordita y se adelgazó, o realmente pareciera que tuvo algún procedimiento no quirúrgico. En este tipo de casos, si tú ves la fotografía, ves una diastasis o una separación de los músculos rectos abdominales.
una simetría evidente en cuanto a forma y volumen, con muchas irregularidades tanto por debajo de los senos, al lado de la cintura. Si te das cuenta, no sé si es la foto o cómo está parada ella, tiene una cintura un poco más marcada que la otra. Estoy de Todos acuerdo. somos, todos somos asimétricos, realmente todos somos asimétricos. Si tienes cirugías previas, utilizamos tecnología, como es el Baser, para homogenizar inicialmente. Este tipo de cirugías no es una alta definición normal o high definition o la ultra de todos, la 3D, porque para esto hay muchas, digámoslo así, nombres. Yo quería primero disminuir esas irregularidades que tienen utilizando tecnología, contrayendo un poco más la piel y tratando de ser más simétricos en el contorno. Acordémonos que la marcación abdominal no es solo marcar el abdomen, es tratar esas zonas que están alrededor de toda la visual de los rectos abdominales y de los oblicuos. En ella haría otro tipo de marcación, una marcación como la tengo yo, una tipo 3, que es a nivel de supraumbilical, los oblicuos, y insinuaría un poco los rectos abdominales. ¿Se puede hacer? Sí, pero lo primero que busco en esta paciente es homogenizar todo para que sea lo más natural posible, corrigiendo también la hernia umbilical a través del ombligo y tratando de utilizar la tecnología al máximo, como lo decíamos, el Baser, el microaire y el Renuvion o el J-Plasma para contraer el máximo. No una una alta definición, sino una marcación adecuada para ese cuerpo. ¿De acuerdo? Giovanni, pero ¿crees que solamente con las tecnologías podrías mejorar esa flacidez o le harías una Claro. mini abdominoplastia o una No, abdominoplastia? Humberto. La abdominoplastía no nos da en ella porque la cantidad de espacio libre entre el ombligo en la parte superior no alcanza a llegar. Ese es uno de los errores más grandes que uno comete al principio y al final. Realmente hacer en ella una abdominoplastía completa resultaría en una cicatriz muy alta que es preferible no hacer, porque las pacientes a veces sufren por cicatrices altas y nosotros como cirujanos sabemos que una corrección de una cicatriz alta es absolutamente complicada después de hacer. Necesitaríamos expansores o algo. A nivel infraumbilical es menos cantidad o laxitud de piel que la que le presentaron al doctor Durán. Realmente pienso que con una liposucción profunda y con tecnología tenemos un buen resultado. Ella ya tiene ahí una cesárea, me imagino, que no es una mini lipectomía, porque entonces podríamos alargar esa cicatriz y resultaría en una mini lipectomía muy grande y no alcanzaríamos a quitar todo. Entonces realmente podemos hacer una corrección de cicatriz disminuyendo, si queremos, un poquito y bajar un poquito de piel, pero en sí hay otra opción que podemos hacer, y valga la redundancia, que es una mini lipectomía ampliada. Es decir, por la misma cicatriz que tiene, desprender todo, irme hasta la reja costal, amarrar los músculos de la pared abdominal y terminar en un amarre de los músculos abdominales, pero insisto, con una marcación adecuada para el cuerpo de ella. Son Bueno, varias técnicas, ¿no? Eso es lo que yo haría. Yo quitaría así un poco de exceso de piel y cerraría los músculos. sí, Pero estoy de acuerdo. hay una cosa, Humberto, cuando uno cierra los músculos, altera la tecnología y más en este tipo de pacientes, porque ella no es ancha. La contracción de la piel va a ser diferente, pero es interesante la discusión y es un caso absolutamente interesante para nosotros plantear, y cada uno con su experiencia podrá lograr el objetivo en la paciente. Yo Giovanni, simplemente considero que solo con lipo me parece que va a quedar con flacidez. No sé qué opinas tú, Héctor. A mí sí me gustaría hacerle un poquito de estirar, hacer un corte abajo con dos motivos. El primero, estirar, pero el segundo, que me dé un abordaje a través de toda la línea media para poder plicar los músculos, porque yo creo que la hernia habla de la diástasis un poquito, no necesariamente, por supuesto, ¿sí? No, hay muchos pacientes o personas que tienen hernia umbilical sin que tengan diástasis, pero me permitiría hacer estos dos cambios, ¿sí? Pero sí, quizá más que una lipectomía, creo que bien dijo Giovanni, la distancia entre el ombligo, es un ombligo alto, está muy alto este ombligo, pues quizá haría una mini lipectomía. O sea, lo que acabo de decir, Rafael, entre lo que dijo Giovanni y entre lo que dijo Humberto, pero mezclado.
Bueno, Perdón, Rafa, yo dígame. quiero meter la cucharada una última vez y es que Sí, este es un caso complejo y Sí, hemos visto muchos pacientes a los que, como ellos, no les hemos hecho quitado exceso de piel y han tenido excelentes resultados, pero también hemos visto algunos a los que no le hemos quitado la piel y no han tenido buenos resultados, ¿verdad? Entonces, es una decisión muy compleja que solo con una foto frontal es muy difícil de tomar. estoy de Esa acuerdo. paciente Sí, hay que sentarla para ver la flacidez que tiene, ¿verdad? Uno a veces se sorprende, pero a pesar del ombligo alto, podría estar reflejando mucha flacidez en el abdomen superior y tal vez llegaría a una abdominoplastia, ¿verdad? A veces estas pacientes, inclusive a veces con las mini abdominoplastias, es insuficiente, sí. pero, pero, pero no es suficiente, no alcanza tampoco para una abdominoplastia, entonces son las pacientes límites complicadas. y sabes que otra paciente, Rafael, es un coco, como decimos acá en México, o sea, es un reto para todos los cirujanos plásticos. Aquellos pacientes que, mire, generalmente las pacientes, las mujeres cuando se embarazan, tienen la mayoría de la flacidez por debajo del ombligo, pero hay un tipo de paciente donde la flacidez está únicamente por arriba del ombligo, ¿sí? Esas pacientes no hay una técnica perfecta y lo tienen que saber nuestros televidentes, ¿sí? No es tan fácil resolverlo. Sin duda, también hay solución, pero sí tendrán que llegar con unas expectativas muy bien sentadas con su cirujano. Perfecto. Y un punto que quiero también establecer, doctor Mera, Giovanni, si vamos a decir que hipotéticamente procede a hacer una liposucción y la paciente está un poco descontenta o piensa que todavía tiene flacidez en su abdomen, siempre existe la posibilidad que pueden hacer la resección luego de la liposucción. Ahora, ¿cuánto tiempo usted esperaría para hacer eso? Muy buena pregunta. Realmente, cuando son primarias, uno espera 6 meses. Cuando son secundarias, uno espera un poco más. El tiempo de cicatrización se prolonga por los procesos antiguos que haya tenido la paciente. Pero realmente para mí un concepto es primarias después de 6 meses, secundarias después de 8 o 10 meses, realmente para hacer alguna resección cutánea. Cabe la duda, cabe esta pregunta, Rafael. Cuando estábamos todos estudiando, si le preguntábamos a nuestros profesores y maestros, ¿qué harías tú? ¿Primero la lipectomía o primero la lipo? ¿Tú harías primero la lipo? ¿Tú harías la lipectomía? Son cosas tan impredecibles porque, como lo decía bien Humberto, hay pacientes que con la lipo, así sea convencional, recogen absolutamente extraordinario, pero hay gente que no recoge la mayoría de cosas. Entonces, realmente cabe la duda en este tipo de pacientes plantear, primero, si quiere someterse a un retoque en 8 meses o está dispuesta a tener una cicatriz bastante grande para que no podemos controlar. El proceso cicatrizal es intrínseco de cada persona, depende de cada quien. Entonces, son varias preguntas, excelente el caso, cada uno lo mira y lo aborda como quiera, pero realmente eso es un conjunto de cosas que podemos discutir y definir con la paciente. De pronto a la paciente no le gustan las cicatrices, hay otras que no les interesa y todo eso lo tenemos que pensar y hablar con las pacientes en la consulta. Por eso es tan importante la experiencia de los cirujanos plásticos en este tipo de procedimientos. Por eso es tan importante este tipo de programas porque hacen mucha educación al paciente con diferentes puntos de vista de personas que tienen buena experiencia en el tema, ¿verdad? Pero sin duda lo más importante es escuchar a la paciente, como dice Joan, y fijar unas expectativas, ¿verdad? Si es una paciente que tiene unas expectativas muy altas, con ese caso, pues uno ya queda con un poquito ya de recelo y le dice, mira, esto no se puede lograr de esta forma, ¿verdad? Pero si es una paciente que entiende las cosas, que dice, bueno, yo puedo aceptar una cicatriz o de pronto mejor no me haga cicatriz, pero yo puedo aceptar que quede con un poco de flacidez. Entonces todo esto depende de la buena relación que podamos establecer entre médico y paciente. Perfecto. Bueno, amigos, creo que llegamos a nuestro final del segmento. Les quiero agradecer al doctor Héctor Durán, al doctor Humberto Uribe, al doctor Giovanni Mera. Muchas gracias por toda su educación y sus recomendaciones.
para los amigos televidentes, el próximo episodio va a ser sobre abdominoplastía, tummy tuck. So, stay tuned. Muchas gracias a todos. Gracias, Héctor. Gracias, Giovanni. Muchas gracias a ustedes. Feliz día. Cuídense Gracias, mucho. gracias a todos. Hasta luego. Que estén muy bien. Chao.